1000 cosas. A vos la vida te tenía definido que tenías que estar en el contacto permanente con otras culturas. De joven te fuiste para Italia, para Roma, estuviste en Boston. Después te toca el mundo de las relaciones internacionales en Naciones Unidas. Sí. Es una pregunta que... Y antes la Unión Soviética. La Unión Soviética, sí, yo fui embajador en la Unión Soviética. Daniel Oduber, siendo yo un muchachito de 27, 28 años, es que así era Costa Rica antes, ¿verdad? Un día me mandó a llamar a la casa presidencial y me dijo que quería una persona distinta, un joven universitario. Muy joven. Sí, jovencísimo. Inclusive, yo creo que hoy nadie se corre un riesgo de mandar a un joven. Un joven universitario, que hablara idiomas, que hablara inglés, que hablara algún idioma europeo. Yo sigo hablando muy bien el italiano y que quería que yo me fuera a abrir las relaciones con la Unión Soviética. A mí me... ¿Y el impacto de llegar a... ¿Qué año era eso? Bueno, eso fue el gobierno de Daniel. Yo fui embajador del 74 al 78. Era la época de Brezhnev, la mejor época de, digamos, dentro de la concepción soviética, fue la época más estable, la época de más desarrollo en la Unión Soviética. Y la percepción que llevabas vos desde aquí, desde desde el occidente hacia el oriente, desde el oeste hacia el este, en aquella época en donde en estas latitudes ser comunista casi que era como satanizado. No, cuando sí vos llegaste sí, a la Unión Soviética, ¿qué Claudio, sí, cuando yo hablé estas cosas con algunas personas cuya opinión para mí era importante, alguna gente me dijo, pero ¿cómo te vas a ir a la Unión Soviética? Nunca te vas a quitar la etiqueta de comunista. ¿Pero por qué? Si Costa Rica tiene derecho, era la tesis de don Pepe. A mí el que me convenció fue don Pepe, personalmente. Me dijo, yo sé que que debería ir y que además era una experiencia extraordinaria y que cómo me iba a negar a ver el mundo comunista desde adentro y tener esa experiencia que iba a ser algo que muy impactante en mi vida, y efectivamente lo fue. ¿Y qué valorarías hoy en el presente, de esa Unión Soviética? ¿Qué bueno encontrabas? No, yo llegué ahí al convencimiento y escribí mucho sobre eso, de que aquella sociedad no funcionaba, Claudio, de que eso no tenía futuro. No, bueno, eso lo había dicho aquel economista Mises, lo había dicho, claro, duró 70 años en cumplirse. Es decir, como te dijera, era una sociedad que mientras estaba en capacidad científica y tecnológica de poner un Sputnik y hacer los primeros vuelos espaciales, tanto que los americanos se asustaron y tuvieron que socar en la carrera espacial. Era una sociedad de enormes contrastes. Había semanas, por ejemplo, te lo digo con toda franqueza, en que en Moscú era imposible encontrar papel higiénico o pasta de dientes, cosas mínimas, porque ellos tenían una concepción de que la pelea con Occidente tenía que centrarse en la economía pesada, en la economía dura, en el acero, en la conquista del espacio, en el armamentismo, y estaba totalmente descuidada la parte de la calidad de la vida, independientemente pues, de que era un régimen autoritario y que no existían las libertades democráticas que conocemos en Occidente. Por ejemplo, yo muchos años después he tenido la oportunidad de ir varias veces, 4 veces, a China, a la China popular, y ellos practican un concepto distinto, aunque sigue siendo una sociedad autoritaria, comunista, totalitaria. En China es una sociedad abierta a las cosas básicas de la gente. Pero hoy en Moscú había grandes carencias, mientras que en Pekín o en las ciudades de China ves todo, igual que en Occidente. Sí, pero hoy casualmente hablaba con un amigo alemán que me decía que había estado en China en varias ocasiones y que encontraba un contraste de algo que le agradaba, que era la velocidad con que hacían las cosas, pero que le daba asco, así me lo dijo con esa palabra, ver con la velocidad que se hacían las cosas era sin importar los atropellos que podía tener la ciudadanía, ¿verdad? Que si había que hacer 8 carriles, se quitaba a la gente que vivía ahí y que viesen a ver qué hacían con sus vidas, pero se ocupaban los 8 carriles. Incluso si uno hace
si uno agarra, como yo lo hice, el Río Amarillo hacia adentro, ¿verdad? Hay unos cruceros, unos tours que se pueden hacer, lo hice con mi esposa, con Gretel, viajar hacia el interior de China, o sea, salir de la parte cercana al mar, a la costa, ¿verdad? Donde está realmente el desarrollo formidable industrial que tiene. Si uno se mete en la China profunda, es como un regreso al pasado, porque uno va viendo bueno, eso es fantástico, la polución, las fábricas viejas, la pobreza. Yo me imagino que así debe haber sido la Inglaterra industrial del siglo XIX, ¿verdad? Sí. El aire enrarecido. Ves a Mao y ves claro. a Deng Xiaoping. Claro, los dos mundos, ¿verdad? Los dos mundos, claro que han hecho cambios extraordinarios, no digo que no. Cuando uno piensa que hoy en día hay 300 millones de chinos en niveles, digamos, europeos, occidentales, a ese nivel en una sociedad, pero es que son 1.500, después siguen unos 300 o 400 a niveles del tercer mundo y después quedan ahí 600 o 700 millones de chinos a niveles africanos. Ese es el tema que me gustaría que tocaras, porque qué difícil, yo no me imagino al costarricense soportando esos atropellos contra la sociedad en aras de buscar el desarrollo. No, jamás. Nuestra concepción Este es país, muy diferente. Totalmente, este país hizo de la libertad, de la democracia, de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la libertad de prensa, hizo una razón del ser costarricense. Y estaremos tan convencidos los ciudadanos de esas ventajas, de esas virtudes que nos da la democracia, porque yo a veces llego a pensar de que el ciudadano convive con todos esos beneficios que vos planteás, pero a veces no se da cuenta de que eso costó sudor y lágrimas a la historia de este país y que hoy lo vemos como muy natural, pero que en otras sociedades no son tan naturales. Y estaremos tan convencidos los ciudadanos de esas ventajas, de esas virtudes que nos da la democracia, porque yo a veces llego a pensar de que el ciudadano convive con todos esos beneficios que vos planteás, pero a veces no se da cuenta de que eso costó sudor y lágrimas a la historia de este país y que hoy lo vemos como muy natural, pero que en otras sociedades no son tan naturales. Claro, lo que pasa es que la impronta del pensamiento liberal en Costa Rica fue fuertísima. Eso comenzó con don Bernardo Soto, al final, digamos, de los regímenes militares que inició don Tomás Guardia en el siglo XIX, don Tomás, don Próspero, pero cuando don Bernardo Soto, que es el último de los generales en el gobierno en el siglo XIX, que fue otra época, de otros valores, se construyó el ferrocarril, se hicieron un montón de cosas, pero cuando entra don Bernardo, que era militar, pero era también un gran liberal, después de eso, pues vienen los gobiernos de don Rafael Iglesias, de don Ricardo Jiménez, de don Cleto, de don León Cortés, en fin, esos 40, 50 años de regímenes liberales, especialmente la gran figura de don Ricardo Jiménez, marcaron el alma nacional. O sea, aquí nunca el comunismo ha tenido posibilidades de hacerse viable, incluso en su momento de máximo de influencia en los años 40, cuando don Manuel Mora, él mismo optó por una vía costarricense, mucho más democrática. Y esas ideas de socialcristianismo y socialdemocracia, a veces hasta históricamente le cuesta a uno encontrar diferencias en ese momento histórico. No, yo estoy completamente de acuerdo de eso. Sí. Es decir, después también cuando empezaron a cambiar, empezaron a parecerse, pero con ideas más neoliberales. Claro. Es decir, la Costa Rica de hoy está fundamentada en esa gran tradición liberal, en esa mezcla de socialdemocracia, de social cristianismo que se hizo en los 40, que se refleja en la Constitución de 1949, y luego en 60 años de gobiernos democráticos, con una alternativa entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y digan lo que digan, ahí se construyó y funcionaba y se construyó la Costa Rica de nuestros días. Los problemas, ese modelo se agotó, estoy totalmente de acuerdo, y los problemas comienzan a verse ya con una gran fuerza en los 90 y en lo que llevamos estos 12 años que llevamos del siglo XXI, o sea, llevamos más o menos unos
15, 20 años de que el país no termina de encontrar el rumbo y que hemos Pero perdido el norte, pero que este país funcionó durante 4, 5 décadas y funcionó correctamente y se echó para adelante y creció al 6.5% y consiguió índices de desarrollo sostenible a los niveles de los países de más desarrollo en el mundo, ahora, Claudio. Esos partidos políticos nuestros, digo que eran muy diferentes, eran inclusivos. ¿Sí? Seguramente la unidad y el Partido de Liberación Nacional incluían a diferentes sectores. En el Partido de Liberación Nacional, el sindicalismo, ¿verdad?, los cooperativistas. Así es. Pero hoy pareciera que esas máquinas electorales en que se transformaron, y sobre todo el caso de Liberación Nacional, parece que es poco viable que esas divergencias sociales se evidencien al interno del partido. Como que la sociedad, si la sociedad siguiera siendo monolítica y de una sola forma, cuando hoy la sociedad es más diversa que antes y hay menos espacios en los partidos políticos. Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Eso es lo que explica en gran medida la aparición de más partiditos. No solo la aparición de más partidos políticos, sino la crisis real que está viviendo el país, porque se habla de crisis, pero hay que ponerla en perspectiva. Es una crisis de los partidos políticos, de la política, de los políticos, y en gran medida una crisis de ingobernabilidad del Estado costarricense, porque nos enredamos, hace 20 años que enredamos toda la estructura de la institucionalidad costarricense. Pero a pesar de eso, y ahí la economía sigue funcionando, ¿verdad? Vos tocas un tema que me llama la atención, porque yo soy muy crítico de la palabra ingobernabilidad. Creo que al final de cuentas muchos políticos cuando se sienten impotentes y cuando se sienten incapaces, terminan reclamando el espacio a la ingobernabilidad como la justificación de lo que no pudo hacer. Pero vos tocabas el tema de los partidos políticos y recuerdo también que en el gobierno de Luis Alberto Monge, a vos se tocó ser ministro de la presidencia. Sí. El Ministerio de la Presidencia, si mal no recuerdo, fue creado por el año 63 y desde su inicio fue creado con la idea de una figura de un primer ministro, ¿verdad? De un hombre que tuviera, como que fuera un ministro del Interior, que tuviera el contacto con los diferentes actores, con aquellos grupos de presión que tienen posibilidades de veto de alguna política pública. Era tan diferente ese mundo del 82, 86, cuando vos tenías que negociar con los grupos de interés, con los grupos de presión, con otros partidos, era tan diferente, con la Asamblea Legislativa, era tan diferente a hoy. Bueno, o nos hemos vuelto inútiles políticamente. Bueno, voy a poner un poco en perspectiva ese momento. Hay que recordar que al final de la administración de don Rodrigo Carazo, la economía costarricense se derrumbó. Yo, en la perspectiva de los años, pienso que fundamentalmente por factores externos, no tanto, digamos, por una crisis, digamos, de liderazgo político interno o nacional, porque si algo tenía don Rodrigo Carazo era un gran liderazgo y una gran personalidad, pero al final se le vino encima la crisis de los precios del petróleo, la primera gran crisis de los precios del petróleo. No había suficientes reservas en el Banco Central. Pienso que don Rodrigo sí cometió un gran error, que fue enemistarse con los organismos financieros internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Sí. O sea, como si un país como Costa Rica tuviera la capacidad. Esa soberanía que muchos soñamos. Sí, claro, tuviera esa capacidad, ese peso específico en su economía. La verdad es que salir era muy marginal la economía costarricense.